Compañeros, esta primera unidad vamos a intitularla de la siguiente manera: Introducción al Derecho Civil. ¿Cuáles son los puntos que vamos a analizar en esta primera unidad? Vamos a ver rápidamente, mis queridos maestros. Vamos a hablar de cuál es la organización del derecho civil. Como lo pueden ver ustedes en esta parte, analizaremos el plan romano, estudiando a grosso modo el tema de la compilación que realizó el emperador bizantino del Imperio Romano de Oriente, Justiniano, con el Corpus Juris Civilis. Vamos a ver cómo se conformaba el plan francés, revisaremos el plan germánico, analizaremos las cuestiones más importantes del derecho civil, así como los respectivos antecedentes. Muy bien. Vamos a ver cómo se dio la evolución del derecho civil. Hablaremos del derecho civil en la época prehispánica, la época colonial, el México independiente. Dentro de ello vamos a estudiar las leyes de reforma. Revisaremos las características principales que tiene el derecho civil. Esto por lo que respecta únicamente a nuestra primera unidad, mis queridos maestros. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio entonces con nuestra sesión, empezando con los antecedentes de nuestra institución desde la perspectiva del derecho romano. Vamos a empezar. Muy bien. Estimados amigos, en este punto vemos que Roma divide la estructura del derecho civil desde el plan romano. En Roma se verificaban estos aspectos muy importantes como por lo que versa a la persona. También podemos ver a grosso modo el tema de el matrimonio, la filiación, la patria potestad y el tema de la adopción y legitimación. En este punto en particular, mis queridos abogados, quiero que revisemos los aspectos más importantes porque desde la concepción del derecho romano, la institución del matrimonio era una unión que existía entre una mujer y un hombre. Esta unión era regida no solamente por el derecho divino, sino también por las instituciones del derecho romano. Revisamos otro aspecto muy importante que los romanos empezaron a tomar en consideración, como es el tema principalmente de la filiación, el vínculo jurídico existente entre el pater familias y los filius familia, sus hijos. ¿Sale? Aquí la principal cuestión era el vínculo que tenía el pater familia con los varones, porque ustedes recordarán que dentro del estudio del derecho romano, vemos nosotros que este vínculo, esta relación, al final de cuentas tiene una cuestión muy importante. El vínculo era con los sui juris, con los alieni juris hasta cierto punto siempre se iban a encontrar bajo la dependencia del pater familias. Y el poder que ejercía el pater familias sobre los hijos, sobre los filii juris, se le denominaba patria potestad. Esta cuestión fue cambiando. Si nos vamos nosotros a las instituciones de la monarquía y la república, en su primera parte, podrán ustedes darse cuenta, mis queridos maestros, como nos decía el maestro Floris Margadán, el pater familias tenía el derecho de vida y de muerte sobre los miembros de su domus. La cuestión fue cambiando ya en la parte final de la república y sobre todo en el imperio. Muy bien, había una cuestión muy importante. Los filios familiae debían nacer dentro de la familia, dentro de la institución del matrimonio. Los que no se encontraban en este supuesto eran ilegítimos, eran lo que los romanos llamarían i bastardi. Pero bueno, la cuestión bajo las cuales ellos pudiesen volverse a incorporar a la domus era a través del ejercicio de la legitimación. Cuando sus padres adquirían matrimonio, pues bueno, en este punto en particular, ese filius familia se incorporaba a la domus.
Y por supuesto, la institución de la adopción, que si ustedes recordarán, mis queridos maestros, en esta había dos tipos de adopciones. La adopción como tal, en la cual un filius familia, miembro de otra domus, se incorporaba a la casa del pater familias, y también tenemos una institución, la drogatio. En la drogatio nos vamos a encontrar, mis queridos maestros, con la cuestión de que el filius familiae va a pertenecer, este sui juris, por principio de cuentas, se va a incorporar a otra domus y va a adquirir el carácter de alieni juris. ¿Qué significa esto? Yo en este momento soy un pater familias, ¿sale? Soy un sui juris, tengo todos los derechos de un ciudadano romano, que por alguna razón caí en desgracia y ahora me voy a incorporar a la domus del maestro Jesús Arzate, pero ¿qué creen? Yo ya no voy a ser sui juris. Ahora, incorporándome esa domus, voy a ser un alieni juris. ¿Sale? Esa es la figura de la adrogatio. Muy bien. Y mucha de esta cuestión de convertirse en alieni juris era por el tema de las obligaciones. La cuestión de que el acreedor pudiese tomar al deudor y de alguna manera el deudor va a perder su libertad como consecuencia de una deuda. También, por supuesto, tenemos otra cuestión muy importante cuando analizamos el tema de los bienes. En este punto hablamos en el derecho romano de la propiedad, la posesión, las servidumbres personales como el usufructo, uso, habitación, las servidumbres reales, de paso, de acueducto, visitas, las obligaciones, sucesiones y donaciones. Un punto fundamental, mis queridos maestros. Tomemos en consideración que el tema de la propiedad y la posesión, los romanos los distinguían con total claridad. En este punto, cuando los romanos hablaban de la propiedad, hablaban de tres aspectos fundamentales que debemos tomar en consideración: el jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi. El derecho de uso, el derecho de habitación y por supuesto el derecho de disposición. Muy bien, sobre ese bien mueble o inmueble. Mientras que, cuidado con los micrófonos. Compañeros, ayúdenme. Licenciado Francisco, ¿podrías ayudar con el micrófono, por favor? Listo, profesor. Sí, ok, cuidado con los micrófonos, compañeros, no sean malitos. Si tenemos alguna pregunta, ayúdenme con levantar su mano para que lo podamos atender, ¿vale? Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Vamos a continuar. En este punto, mis queridos maestros, también vemos otros aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, en el tema de la posesión. Aquí lo podemos destacar, este punto fundamental, cuando hacemos alusión, mis queridos maestros, de la cuestión del poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa, ¿sale? Que es muy distinto. Los romanos también hablaban de las servidumbres que un romano ejercía sobre otra persona en el tema de las servidumbres llamadas personales. Y por supuesto también, mis queridos maestros, en este punto los romanos distinguieron la cuestión de el usufructo, el uso y la habitación, ¿sale? El usufructo, la facultad que tenía una persona de disponer de una cosa ajena, ¿sale? Tenemos el uso, que implicaría uno de los atributos del patrimonio, pero solamente el uso, no se tiene la disposición.
Y también, por supuesto, el tema de la habitación, que era un poder que se ejercía únicamente sobre una habitación, sobre las habitaciones que ocupara esta persona o los miembros de su familia. Tenemos, por otra parte, mis queridos maestros, un tema referente con las servidumbres reales, era un poder que se ejerce sobre una cosa, como la servidumbre de paso, en la cual tenemos nosotros dos predios, y bueno, resulta que uno de ellos, este predio, no tiene salida a una calle, y entonces el predio colindante tenía que concederle una servidumbre de paso. En ese mismo punto tenemos las servidumbres de acueducto para que pudiesen construir un acueducto y pasar a un manantial o agua hacia otro predio. Y por supuesto también el tema de las visitas. Los romanos también hablaban sobre un tema referente con las obligaciones. Las obligaciones que tienen que ver con una cuestión de vínculo jurídico que un acreedor ejerce sobre una persona llamada debitore, el deudor. Ese vínculo jurídico, decía el jurisconsulto Ulpiano, obligatus juris vinculum quo necessitare arquisirum solvendae secundo nuestra civitatis injura rei. La obligación es un vínculo jurídico mediante el cual quedamos constreñidos de conformidad con el derecho de nuestra ciudad. Por supuesto, también se menciona en este punto el tema de las sucesiones. Vean, todo lo que estamos mencionando, compañeros, es una cuestión que tenemos muy vigente el día de hoy. Los romanos hablaban de dos aspectos muy importantes. La sucesión testamentaria, y aquí hay que señalar una cuestión. Para la primera parte de la monarquía y la república, morir sin testamento era una cuestión indigna, ¿eh? Indigna, ¿sale? El pater familia responsable debería de señalar qué va a ocurrir con sus bienes a su muerte. Pero bueno, sabemos que Roma fue un pueblo muy conquistador y muchas veces pues a las personas no les alcanzaba el tiempo, mis queridos abogados, de dejar este documento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurría? Se empezó a regular la sucesión intestamentaria, también conocida como legítima. Y por supuesto también los romanos hablaron de los contratos a título gratuito y por supuesto en este punto se hablaron de las donaciones. También los romanos eran unos excelentes procesalistas y hablaron del tema referente con las acciones. Primera parte, monarquía y república, procedimientos de acciones de ley y procedimientos formulario. Las acciones de ley eran procedimientos sumamente ritualistas, que si no se decía la frase adecuada, que si no se utilizaba el término que debía de expresarse en ese juicio, bueno, mis queridos maestros, pues se perdía la causa. Tenemos un procedimiento formulario, pues, como un poquito lo que tenemos el día de hoy, a través de documentos escritos, a través de procedimientos de llenar fórmulas y presentarlas ante un tribunal y por supuesto también el tema del procedimiento extraordinario. Como ustedes sabrán, estimados maestros, tenemos aquí una cuestión muy importante. Roma tiene dos grandes fases. Bueno, aparte de la cuestión de la monarquía, república, imperio, sabemos que después de la caída del imperio romano de Occidente, continuamos con el imperio romano de Oriente, capital que se estableció en Constantinopla, ¿sale? Ya en sus últimos años, Diocleciano dividió el imperio entre sus dos hijos, Teodosio y Arcadio, ¿sale? A Teodosio
le dejó el imperio de Oriente y a Arcadio le dejó el de Occidente. El de Occidente cayó 476, si no más recuerdo, después de Cristo, y continuó el Imperio Romano de Oriente, que duró hasta el 1453 después de Cristo, cuando los otomanos toman la capital, Constantinopla. Bueno, ¿por qué mencionamos esto, estimados amigos? Porque en esta parte del Imperio de Oriente tenemos a un gran emperador, su nombre Justiniano. ¿Qué hace Justiniano? ¿Cuál fue su principal labor? La compilación del derecho que estuvo vigente en Roma, ¿sale? Monarquía, república e imperio. Antes el derecho no se encontraba estructurado como hoy lo conocemos. Se encontraban diversas instituciones completamente regadas en distintas disposiciones. La labor que hizo Justiniano es esta gran compilación del Corpus Juris Civilis. Es más, compañeros, la compilación de Justiniano se dio por ahí del siglo V después de Cristo. ¿Y qué creen? Por 1000 años en las universidades de derecho se enseñaba el derecho a partir del Corpus Juris. Tenemos dos grandes escuelas, los glosadores y los posglosadores, que hacían comentarios al Corpus Juris. Es más, sinceramente, compañeros, si ustedes revisaron un buen curso de derecho romano, sabrán que las bases del derecho, y en particular del derecho civil, los tenemos en Roma, totalmente, ¿vale? Y muchas de las instituciones que se estudian en el derecho romano, ¿qué creen? Son aplicables en las instituciones del derecho civil. ¿Qué compilación hizo este gran jurisconsulto? Bueno, esta es su compilación, mis queridos maestros, el Corpus Juris Civilis. 4 grandes apartados, las instituciones. Como aquí indicamos, mis queridos maestros, el tema de la enseñanza del derecho. ¿Cómo se va a enseñar el derecho a los futuros jurisconsultos, agli avvocati? Empezamos a hablar del término de abogados. Empezamos a hablar de que tenían que tener una formación profesional. También tenemos el digesto. En este punto en particular, vamos a hablar de los textos jurisprudenciales, llamados jura, las opiniones de los expertos, las opiniones de los jurisprudentes, las opiniones de esos grandes magistrados. Aquí los vamos a tener, como mencionamos, obras de grandes juristas abarcadas dentro de la etapa central y tardía del derecho clásico. República y empezamos con el imperio. En este punto se hablaba, mis queridos maestros, de estos aspectos importantes. Mencionamos, por supuesto, las materias y su autor y la obra. Gran conocimiento nos dejaron en el digesto. El códex, que eran las constituciones imperiales, el derecho vigente durante el imperio. Y las novelas, que son 168 leyes y compilaciones que se hizo después de la muerte de Justiniano. ¿Lo vamos comprendiendo, mis queridos maestros? ¿Hasta aquí algún comentario tenemos? ¿No? Muy bien. Van a pasar muchos siglos y bueno, pasamos a una etapa oscurantista que los grandes historiadores le llaman
la Edad Media. Dicen que Roma marca dos apartados muy importantes. Marca el inicio de la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Y qué creen? Marca también, mis queridos maestros, con la caída del Imperio Romano de Oriente en Constantinopla, el inicio de el Renacimiento. ¿Sale? Dos aspectos muy importantes en la vida de la humanidad. Y 3 siglos después, un emperador francés realiza una compilación. Ese emperador, su nombre era Napoleón Bonaparte. Muchos reconocen a Napoleón por el tema de lo que conquistó en Europa. Pero ¿qué creen? Él dijo que hay un legado más importante que dejó. Le Code de France, el Código Civil francés. Una compilación moderna que no se había realizado, compañeros, después del Corpus Juris. Todo el derecho vigente, todo, inclusive tenía bases muy importantes en el Corpus Juris. Napoleón realiza esta codificación. Si en alguien no confiaba Napoleón era en los abogados, ¿eh? Los abogados le parecía que eran personas, que eran, pues de alguna manera, una profesión innecesaria. Cuando consulta a sus expertos, trató de crear una obra que tuviese una aplicación tan inmediata, tan directa, que no requiriera interpretación de los abogados. Muy pronto Napoleón se dio cuenta, pues, la importancia que tenía el tema de los abogados, ¿verdad? Los abogados y su función tan importante. Continuando con toda esta exposición, revisamos que el Código Civil francés conforma estos grandes libros. Tenemos el título preliminar, la obligatoriedad de la ley. Esta norma, decían los franceses, es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. ¿Sale? La norma tiene 3 ámbitos de vigencia. El ámbito de vigencia espacial, que tiene que ver con el ámbito geográfico, por supuesto, el ámbito temporal, que hacía mención de en qué momento la norma entra en vigor, y por supuesto el tema de su irretroactividad, y también el tema personal. La norma es de cumplimiento obligatorio. Bien, esta es una parte muy importante que analiza Napoleón. También, bueno, no Napoleón, sus grandes jurisconsultos. Tenemos, por supuesto, el tema de las personas, como lo podemos ver aquí. En esta parte de las personas hace mención al tema de el matrimonio como una institución de el Estado en la cual 2 personas, bueno, un hombre y una mujer van a unirse en esta institución del Estado ya no religiosa con fines de reproducción. ¿Sale? En este momento, por supuesto, no en la actualidad, en este momento. Muy bien. Se hablaba del vínculo existente entre padres e hijos con el tema de la filiación. Los franceses empezaron a hablar de un tema también muy importante, los atributos de la persona. Distinguieron persona física y persona moral. Y dentro de los atributos de la persona física se mencionaba el tema de el nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad, la capacidad, el patrimonio. ¿Sí?
Entonces, estos son aspectos que por supuesto contempló el Código Civil francés. Se hablaba también de el ejercicio de la patria potestad que iba a tener en este momento solamente el varón sobre su esposa y sobre sus hijos. La representación, ¿sale? En este Código Civil francés no se le reconoció personalidad a la mujer. El único que tenía personalidad era el hombre, aunque por supuesto que sí tenía derechos, pero no tenía este punto, esta capacidad plena. Muy bien. Y también se hablaron de la tutela sobre que tenía una cuestión muy importante, la representación, la administración de los bienes de la persona del incapaz, la persona que no puede valerse por sí mismo, el menor de edad sobre el cual nadie ejerce la patria potestad o en su caso la tutela permanente de la mujer. ¿Sale? Si la mujer no tenía marido, ¿quién ejercía la patria potestad? La tutela. Su padre. Si no tenía padre, sus hermanos. Y bueno, posteriormente sería su marido. Los franceses también hablaron sobre el tema de los bienes y distinguieron, por supuesto, propiedad y posesión y las modalidades de adquirir la propiedad. La ocupación, el tema de la traditio, el tema de los contratos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, hablamos de los modos de adquirir la propiedad, cómo la perdemos, hablamos del contrato de sucesión, la donación, el tema sobre... Ay, cuidado compañeros, micrófonos, por favor, apóyenme, por favor. ¿Sale? Muy bien. Ok, cuidado, acuérdense que hay que procurar tener cerrados los micrófonos, por favor, compañeros, ¿vale? Muy bien. Seguimos. Hablamos también en este punto, mis queridos maestros, de lo que los romanos, bueno, los franceses denominaban los contratos reales de garantía. Se hablaba de la hipoteca, se hablaba de la prenda, se hablaba de la fianza y una institución que posteriormente pasó al derecho administrativo, pero que en un principio pertenecía al derecho civil, el tema de la expropiación, porque los franceses entendieron que el propietario originario de todas las tierras, del suelo, del subsuelo, era el Estado. Y entonces, a través de esta figura que en su momento pertenecía al derecho civil, el Estado recuperaba la propiedad. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Lo vamos comprendiendo hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Sí, maestro, todo claro. Ok. Hay que entender una cuestión. Franceses y prusianos, posteriormente alemanes, no se querían, ¿eh? No se querían. No se podían ni ver. ¿Sí? Y en este punto, mis queridos maestros, recordemos que los alemanes no iban a tomar un código civil francés. Lo tomaron el resto de países europeos. E inclusive España tomó este código civil y hasta cierto punto lo trasladó en sus territorios de ultramar. Hasta cierto punto tuvimos una influencia muy importante del código civil francés en los primeros años. Muy importante. ¿Sale? Muy bien. Los prusianos no querían tener esa misma disposición. Y entonces, por supuesto, hicieron una compilación distinta a los franceses. Y en este punto analizamos lo siguiente. El plan germánico. Disposiciones generales.
vemos aquí que hablaban de un tema referente con el acto jurídico. ¿Sale? El acto jurídico lo distinguían los alemanes de el hecho jurídico. En el acto jurídico hay una voluntad de la persona de producir consecuencias de derecho, mientras que en el hecho jurídico no necesariamente se manifestaba la voluntad. ¿Sale? En este punto hablaban los alemanes, cuando hablamos del acto jurídico, de elementos de existencia, entre las cuales destacamos el consentimiento, ¿sale? Y los elementos de validez del acto jurídico. Entonces, este es un punto que no habíamos mencionado con antelación, la importancia de hablar, mis queridos maestros, de el acto jurídico. Continuando con el estudio, también hicieron una particular mención con relación a los bienes, destacando los temas de propiedad, posesión y derechos reales. ¿Sale? Muy bien. Aquí los alemanes distinguieron que hay derechos que son reales y hay derechos que son personales. Los derechos reales, nos decían los alemanes, que es el poder, que es de alguna manera la atribución que tiene la persona sobre la cosa, ¿sale? Y la hace oponible a todos los demás. Obligaciones como una fuente principal de las obligaciones tenemos a los contratos. En este punto, dentro de las obligaciones se hablaron de el derecho de crédito y, por supuesto, la naturaleza de los contratos. Muy bien, compañeros. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, Muy bien. profesor, todo muy claro. Ok, Sí, muy bien. profesor. Ok. Aquí hacemos una distinción muy particular. Vamos a hablar de el tema de la familia. Muy bien. Ya tenemos un apartado muy en particular. Se menciona los atributos de las personas. Seguimos hablando de la institución de el matrimonio. Y por supuesto, compañeros, este matrimonio era la unión que existía entre un hombre y una mujer. Muy bien. Y que iba a ser regulada por las instituciones del Estado. El vínculo jurídico que se ejerce sobre los hijos, el vínculo jurídico que existe entre padres e hijos, que vamos a denominar filiación, los alemanes, ya un poco más liberales que los franceses, hablaron de un tema en particular que es la disolución del matrimonio. Hablaron del divorcio. Muy bien. Siguieron mencionando el ejercicio de la patria potestad, la administración de los bienes del hijo menor de edad y también, por supuesto, el tema de la tutela. Cuando hablamos de tutela, los alemanes lo dividían en la tutela que se ejerce sobre un menor de edad, sobre cual nadie ejerce patria potestad, o de un mayor de edad que tenía una incapacidad para valerse por sí mismo. Y por supuesto, los temas referentes con las sucesiones y las liquidaciones del patrimonio. Muy bien. Ok. En este punto en particular, ¿cómo vamos a suceder los bienes de una persona? Perfecto, compañeros. Ya vimos antecedentes en Roma, en Francia y lo que era el imperio de Prusia. Ahora vamos a empezar a analizar las instituciones
del derecho civil, pero desde nuestra perspectiva. El derecho positivo mexicano. Como lo mencionamos en un primer gran apartado. Ahí va. ¿Qué vemos en la primera parte, mis queridos maestros? ¿Qué podemos distinguir aquí, en este punto que estamos aquí señalando? El sistema jurídico romano-canónico. ¿Cuántos siglos formamos parte de España? 3 siglos. Desde la caída de México, Tenochtitlán, 1521 en agosto, hasta que obtuvimos nuestra independencia el 27 de septiembre de 1821. Apenas, y yo veía, por ejemplo, manifestaciones violentas en relación al Día de la Raza, cuando don Cristóbal Colón llegó a tierras americanas. Hay que ser muy sinceros. Sí, posiblemente sí hubo saqueos, sí hubo muchas cosas malas, compañeros, pero al final lo que hoy somos es producto de ese mestizaje, ¿eh? Es producto de esa unión, es producto de esa conquista, si así, así lo ya denominamos, ¿verdad? Entonces, 3 siglos, las instituciones del derecho vigente en España, por supuesto, las tuvimos en nuestro continente. Los romanos, bueno, en este caso, en España, como se aplicaba el corpus juris, verificamos la aplicación del corpus juris civilis para asuntos de carácter civil y también tenemos un aspecto muy importante para cuestiones eclesiásticas, el corpus juris canonicis. Y recuerden, mis queridos maestros, que por supuesto en estos momentos, pues había una gran influencia de la iglesia sobre las instituciones del Estado, sobre las instituciones del derecho. Inclusive quienes enseñaban el corpus juris no eran juristas laicos, eran inclusive en las propias universidades teníamos a juristas religiosos, a frailes, a gente que estaba vinculada con el clero. Tenemos, por supuesto, el tema de la influencia de todas esas instituciones de la legislación española, ¿vale? Y tenemos, por supuesto, también el Código Napoleónico. Ustedes sabrán que por lo menos algunos años de 1800, por ahí de 1808, España, pues de alguna manera cede la corona a la familia Bonaparte, a José I, José Bonaparte I, que prácticamente también esto es el inicio de las luchas de independencia de Latinoamérica. Acabamos de pasar un mes patrio. Y muchos decimos, no, ese que Hidalgo gritó que muera el mal gobierno, pero no se refería a la Casa Real Española, se refería a los franceses, porque inclusive historiadores serios de la época decían que viva la familia de los Borbones, que viva don Fernando VII, no crean que decía viva México, ¿eh? Ese era hasta cierto punto el inicio de la independencia, la cuestión de la usurpación que realizó, pues de alguna manera, Francia sobre el suelo español. Entonces, el Código Civil Napoleónico, por supuesto que tuvo una gran influencia. Y el rey don Carlos V, pues de alguna manera también aportó una gran institución para las Indias, la denominada Ley de las Indias, que era una disposición normativa que se aplicaba a los territorios de ultramar de España. ¿Oyen? Entonces, estos son puntos muy importantes que debemos tomar en consideración en relación al derecho que se encontraba vigente. ¿Vamos bien? Ok. Pero acá, de este lado, teníamos una gran cultura. No podemos negar
la costumbre de cada grupo étnico. Existían. Por ejemplo, historiadores y antropólogos muy serios hablan de la influencia que tuvo las 80 leyes de Nezahualcóyotl. Se analizaban cuestiones de derecho penal, cuestiones referentes con costumbres religiosas, cuestiones referentes con temas civiles, con tema del matrimonio, con tema de contratos, con temas referentes con obligaciones, con la cuestión de los usos y costumbres, con la cuestión del contrato de trueque. ¿Sale? Son muchas cuestiones que esas leyes de Nezahualcóyotl, pues de alguna manera influenciaron a las instituciones del derecho civil, ¿sale? Tenemos una época colonial. En esta época colonial, prácticamente se da con la caída de México Tenochtitlán, empezamos la época de la colonia. En este punto se aplicaba la legislación española y, bueno, las leyes de India. Tenemos disposiciones medievales como el Código de Alarico, como el Fuero Real, como el Fuero de Juzgo, que eran disposiciones que contenían aspectos referentes con obligaciones, referentes con contratos, referentes con esos acuerdos de voluntades. Todas estas principalmente eran disposiciones de naturaleza medieval. Tenemos, por supuesto, la gran aportación que realizó el rey Alfonso X, llamado el Rey Sabio, que aquí principalmente, compañeros, vemos el nacimiento de la institución del notariado, ¿sale? Ya se habla de el notario público y su regulación con las partidas de Alfonso el Sabio. Tenemos disposiciones como las leyes del toro, las ordenanzas de Alcalá y por supuesto la novísima recopilación, que eran disposiciones que se encontraban vigentes en ese momento en el derecho español. Muy bien. Ok. Cuando México logra su independencia por ahí de 1821, no todo fue en automático ya instituciones y leyes, ¿eh? Inclusive cuando se hace el proyecto del primer imperio mexicano, en esos tratados de Córdoba, se estableció que mientras se creaba la legislación, iba a estar vigente las leyes españolas en todo aquello que no fuera contrario a la independencia de México. Muy bien. Misma situación que se contempló en la Constitución de 1824, porque no en automático tuvimos instituciones, ¿eh? No en automático ya creamos las leyes, ¿eh? No fue así, de rápido. Todo lo contrario, mis queridos abogados. Fue un proceso, pues de alguna manera, pues difícil, un proceso que conllevó varios años y que, pues bueno, lo vimos plasmados por ahí en un primer código civil allá en Veracruz en 1824, código civil por ahí en Jalisco en 1830, por ahí en Zacatecas, por ahí de los 50, el Código Civil Federal y del Distrito Federal y de los territorios federales por ahí de 1870, el Código del Distrito Federal y territorios federales de 1884. Bueno, no fue todo así como muy rápido, ¿verdad? Bien, maestra Vanessa, la escuchamos, por favor. Hola, muy buenos días. Ay, perdón por interrumpir, solamente antes de que sigamos avanzando, quisiera, si no le molesta, realizar una aportación con respecto a la época prehispánica y el desarrollo de la propiedad, que si bien es cierto, pues nuestra base es Roma, en general el desarrollo de la propiedad en México, pues ha sido totalmente distinto, ya que me deriva mucho de los aztecas, porque en México nunca,
desde antes de la llegada de los españoles y hasta la fecha, pues nunca ha existido una propiedad absoluta, sino una propiedad originaria y derivada, y que es gracias a los aztecas, que de hecho ellos preveían la cuestión de la expropiación cuando se dejaba de plantar durante 2 ciclos agrarios, la cuestión del calpulli y todo esto, y que realmente la propiedad y el derecho agrario que nosotros tenemos, pues proviene en gran parte de los aztecas, y que en la época colonial se crearon los ejidos, que bueno, no son los ejidos de ahora, serían las comunidades actuales porque los títulos virreinales tienen validez hasta la fecha. Y bueno, ya todo lo que viene después de la época que está hablando, pero bueno, no quería perder la oportunidad de aportar esa parte porque es una gran aportación que México ha tenido con respecto al desarrollo de la propiedad y el derecho agrario. Ok, excelente aportación, maestra, no todo lo contrario. Agradecemos su comentario porque usted nos ha dado luz en relación a la importancia, mis queridos maestros, que tiene las aportaciones del derecho vigente en la cultura prehispánica, como bien lo señaló usted, mi querida maestra, en el tema del derecho agrario, principalmente la propiedad comunal, el tema del ejido, el tema de la expropiación, el tema de una propiedad administrada por la comunidad, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos, por supuesto, importantísimos, maestra, que realmente valió mucho la pena que los comentara. Muy bien. Ok, Gracias. a sus órdenes. Muy bien. Mis queridos maestros, entonces las legislaciones españolas estuvieron vigentes en los primeros años del México independiente, ¿sale? Inclusive, prácticamente, más o menos aproximadamente unos 40, 50 años después de la independencia, muchas leyes españolas se seguían aplicando. Cuando se establece el Código Civil de 1870, se toman aspectos muy importantes, compañeros, de una reforma fundamental que realizó un grupo de, pues de alguna manera, de liberales. Entre ellos tenemos a Juárez, entre ellos tenemos a Vallarta, entre ellos tenemos a José María Iglesias, entre ellos tenemos a Lerdo de Tejada, las denominadas leyes de reforma. Que muchos dicen, no, en la Constitución del 57, no, compañeros. La Constitución del 57 posteriormente fue reformada incorporando estas leyes de reforma. Pero en un principio, compañeros, esa constitución no era tan liberal. Sí ya contemplaba algunos aspectos, pero liberal, liberal, no. Se fue reformando y bueno, ya ahora sí, con la incorporación de las leyes de reforma, ya tenemos una separación marcada entre la iglesia y el Estado. Continuando con toda esta información, verificamos aquí el tema del México independiente. Como destacábamos con antelación, la aplicación de las leyes españolas, ¿sale? Hasta 1859. Inclusive había disposiciones que seguían aplicándose con estas leyes. Tenemos las leyes de reforma en este periodo del 58 al 63. Ahorita vamos a mencionar en qué consistía y por supuesto se estableció una ley sobre el matrimonio. Asimismo se crea una institución derivada de las leyes de reforma que es el registro civil y también el registro público de la propiedad para 1859. Algunos códigos civiles mexicanos que vale la pena mencionar es el Código Civil de Oaxaca del año de 1828, el Código Civil de Zacatecas de 1829, el Código Civil de Jalisco de 1833 y el Código Civil del Estado de Veracruz para 1865. Las primeras disposiciones que tenemos en nuestro país sobre la legislación en materia civil. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? Muy bien. Ahora sí, empecemos con las denominadas
leyes de reforma. Muy bien. Para 1855 tenemos la denominada Ley Juárez. Esta Ley Juárez, pues de alguna manera, suprimió los fueros del clero. Por esto excomulgaron a don Benito Juárez García y también los fueros del ejército. Para la Constitución de 1857 se reforma y se señala que solamente va a subsistir el fuero militar en casos de guerra. En tiempos de paz, pues este fuero no va a subsistir. Esto derivado de que de las leyes de reforma. Entonces, sí nos queda claro qué es lo que establecía en este caso Juárez cuando se estableció esta ley de 1855, compañeros. ¿Sí lo comprendemos? Ok. La ley Lerdo, que es del año de 1856, estableció también otros aspectos muy importantes, compañeros, y en particular se establece que el clero tenía que poner en venta sus casas y terrenos, porque no producían nada, eran bienes de manos muertas. Y entonces, mi querido clero, ni produces, ni trabajas, ni haces absolutamente nada con esas tierras. La cuestión, acuérdense que somos un país de un país de muchas costumbres y tenemos muy marcada la religión. Cuando la gente moría, acostumbraba a dejar un diezmo, inclusive en el tema de la sucesión. La iglesia era dueña de grandes extensiones de tierra, ¿vale? Y esa tierra, ¿qué pasaba, compañeros? No producía, no trabajaba, no se hacía absolutamente nada. Entonces teníamos gran parte del campo mexicano totalmente abandonado. Con la ley Lerdo le dice, a ver, iglesia, vende estas propiedades y te vas a quedar con las propiedades que sean suficientes para cumplir tu función clerical. Nada más. ¿Nos queda claro, compañeros? Ok. Se establece también, por supuesto, mis queridos abogados, el registro civil para el año de 1857. En esta disposición, pues ya no iba a encontrarse en manos de quién, de la iglesia. ¿Quién registraba los nacimientos? ¿Quién registraba las defunciones? ¿Quién registraba los matrimonios? La iglesia. Ahora ya no. A partir de la creación del registro civil en 1857, ahora esto ya va a estar en cargo de las instituciones del Estado. Alguna ocasión, me acuerdo que un cliente nos encargó un asunto referente con un tema de un parentesco sobre un familiar suyo, pero todo esto antes de las leyes de reforma, antes de la creación del registro civil. Y muchas parroquias que tienen muchos años tienen sus oficinas notariales, en las cuales, compañeros, pudiésemos verificar todos estos registros de defunciones, de nacimientos y de matrimonios que en su momento se encargaba la iglesia. ¿Vamos bien? Ok. Para 1857 tenemos, mis queridos abogados, la ley de José María Iglesias, que estableció la cuestión sobre la prohibición del cobro de diezmos. Porque, ¿qué creen? La iglesia decía, vénganos a nuestro reino y paga tu diezmo. Era una cuestión prácticamente obligatoria. Recuerden ustedes, mis queridos maestros, la Constitución del 24, la Constitución centralista del 36, la Constitución en su inicio de 1857, pues de alguna manera no eran del todo liberales. Todo lo contrario, compañeros. Se establecía
un solo clero, la religión católica, apostólica y romana, no reconociendo ninguna otra. Ya con esta ley iglesias, pues lo que vamos a encontrar es que vamos a tener una separación muy marcada entre la iglesia y el Estado. Si se fijan, ¿a qué institución le estamos pegando principalmente en todas estas instituciones que estamos mencionando, compañeros? ¿A qué institución le estamos pegando con todo? A la iglesia. A la iglesia, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Por eso los liberales, de alguna manera, no eran bien vistos. Entonces, un grupo de conservadores mexicanos, liderados por un hijo de un prócer de la independencia, su nombre es Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, se fueron a Europa. ¿Y qué fueron a hacer Europa? Ofrecer la corona de México a un emperador europeo, pensando que iban a restablecer todos estos derechos a la iglesia. ¿Y qué creen? Don Maximiliano de Habsburgo era mucho más liberal que el propio Juárez. E inclusive él fortaleció la aplicación de las leyes de reforma. ¿Sale? ¿Vamos bien? Después que cae el Segundo Imperio Mexicano, que regresamos al tema de la República restaurada, de que volvemos a incorporar las leyes de reforma, Juárez muere. Continúa su función Lerdo de Tejada. Perdió a la elección un personaje histórico, don Porfirio Díaz. Lanza el plan de Tuxtepec, desconociendo a Lerdo de Tejada y lanzando un grito en este plan: sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué fue lo que hizo Díaz para apaciguar el país? Poca política, mucha administración. Puso en una cajonera a la Constitución del 57 y como consecuencia, hasta cierto punto, una aplicación muy light de las leyes de reforma. Muchos de los privilegios los volvió a recuperar la iglesia. ¿Sale? Para la década de los 20, después de la revolución, hubo un presidente que dijo, ¿saben qué? Vamos a aplicar de lleno esas leyes de reforma. Ya basta de que seamos tan laicos y que aunque la Constitución diga que hay una separación de iglesia y Estado, en la práctica no ocurre. Este personaje fue Plutarco Elías Calles. Y Calles estableció una serie de disposiciones que enojaron al clero. ¿Sale? Y sobre todo, muchas personas en algunos estados como Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, se levantaron en armas en contra del Estado en la denominada Guerra Cristera. ¿Sale? O sea, todo esto tiene que ver con esta aplicación de estas leyes, compañeros. Es muy importante conocer la historia de nuestras instituciones, porque aquí vemos gran parte de la influencia que ha aportado las leyes de reforma. Otras disposiciones sobre las leyes de reforma, tenemos, por supuesto, la ley sobre desamortización de bienes de la iglesia. ¿Sale? Ahora, estas propiedades vamos a darlas a particulares. Y también no crean que los liberales pues eran tan buenas gentes que digamos. ¿Saben qué propició esta disposición, mis queridos maestros? ¿Saben a qué dio origen esta ley sobre desamortización de bienes? ¿A qué se imaginan, compañeros? ¿Qué se propició con esto? Fue parte del latifundio, aunque ya venía desde Juárez, que cuando desconoció los bienes de la iglesia, también desconoció los de las comunidades agrarias. Entonces, Exactamente. ya había empezado el latifundio, pero lo que hizo, bueno, lo que pasó en esa época porfirista es que, pues,
aparte de que se impulsó el latifundio, también otras prácticas que parecían como esclavitud, aunque no lo eran. Exactamente. Es decir, dio origen a la cuestión de las haciendas, dio origen a la cuestión de esta explotación que unas cuantas personas hacían sobre grandes extensiones de tierra. Como bien lo dice, maestra, el tema del latifundio tuvo su origen con esta desamortización de bienes, porque tampoco crean, ay, vamos a dársela a los pueblos y comunidades. No, se las doy a las personas que combatieron conmigo en ese tema del Segundo Imperio, en el tema de la guerra de intervención de Estados Unidos, compensamos a nuestros generales, ¿sale? Compensamos a la gente que apoyó la causa. Y ahora ellos son propietarios de grandes extensiones de tierras, ¿sale? Y no crean que hay pobrecitos, nuestros pueblos y comunidades. No, hubo una explotación, ¿sale? También, bueno, por supuesto, el tema del matrimonio civil. Y vean, hasta qué años hablamos de libertad de cultos, compañeros. Vean, hasta qué momento de la historia vamos a mencionarlo. Hasta aquí, compañeros. Hasta 1869 hablamos sobre la libertad de cultos. ¿Entendemos estas instituciones, compañeros? Muy bien. Continuamos. Ahí va. Perfecto. Muy bien. El México independiente, por supuesto que tiene muchas disposiciones en relación a un código civil de 1870, que estuvo vigente en el Distrito Federal y sobre todo en los territorios federales. ¿Vale? Tenemos el territorio principalmente de lo que era la Baja California. Muy bien. Tenemos también este Código Civil del Distrito Federal y en toda la República del Orden Federal para 1884. ¿Sale? Carranza, como jefe máximo de la revolución, estableció una ley de relaciones familiares y la ley de divorcio para el año de 1917. El varón de Cuatro Ciénegas, pues, nos establece esta disposición tan importante. Posteriormente, también, por supuesto, tenemos un código civil para el Distrito Federal y territorios federales por ahí de 1928, con una vacatio legis de 3 años entrando en vigor hasta 1931. Pero ¿qué creen, compañeros? Muchos tildan que esta disposición es inconstitucional porque quien legisló sobre este Código Civil fue el Congreso de la Unión. Entonces, pues hasta cierto punto esa es una disposición que en su momento se encontraba vigente. La legislación civil tenía todas estas materias dentro de toda toda esta disposición. Ley sobre derechos de autor, sobre régimen de propiedad en condominio, sobre responsabilidad civil por daños nucleares, como consecuencia, por supuesto, de la Guerra Fría, el reglamento civil y la ley registral, toda se encontraba inmersa dentro de la disposición civil. Poco a poco estas disposiciones han venido teniendo su especialidad y bueno, han venido separándose de la materia de derecho civil. Estos son algunos aspectos muy importantes que valió la pena mencionar. ¿Sale? Ya comprendimos un poco el origen de nuestras instituciones. ¿Vamos bien, mis queridos maestros? ¿Sí? Muy bien. Continuando con el desarrollo de nuestra exposición, destacamos que el derecho civil tiene el siguiente comentario. A grosso modo decimos, el derecho civil es un conjunto de normas jurídicas, ¿sale? Su materia principal, su rama es del derecho privado. Estos principios del derecho analizan aspectos tan importantes como son
el tema de la persona. Aquí hablamos de puntos fundamentales dentro de los atributos de la persona, como es el nombre, ¿sale? El domicilio, la capacidad, el patrimonio, la nacionalidad, el estado de familia, ¿sale? Se menciona el tema de el patrimonio. Aquí, por ejemplo, pues distinguimos de aspectos muy importantes, mis queridos maestros, y en particular, por supuesto, destacamos dos puntos importantes, la propiedad y la posesión. La propiedad, el uso, goce y disposición de la cosa, y la posesión, el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa. Estas relaciones de derecho son relaciones que vamos a denominar que son voluntarias. ¿Esto qué significa, mis queridos abogados? Son voluntarias porque hasta cierto punto nacen de el acuerdo de voluntades que se va a manifestar en este vínculo, en esta relación. Pero también hay algunas que son obligatorias, como por ejemplo el ejercicio de la patria potestad, el tema de el cuidado, la manutención, la protección de los menores. ¿Sale? Distinguimos en todo esto el vínculo entre personas físicas y por supuesto también las personas morales. Estas relaciones hasta cierto punto van a ser de derecho privado, aunque muchas de estas instituciones son muy importantes y, bueno, tienen la alusión de derecho público. Mis queridos abogados, estos son aspectos que valen la pena mencionar. ¿Por qué decimos que hay cuestiones de derecho público que son relevantes en el derecho civil? Por ejemplo, el tema de la familia, ¿sale? Por ejemplo, el interés superior del menor, ¿sale? Que tiene una gran importancia para el derecho público. ¿Ok? Algunas características importantes del derecho civil van a ser las siguientes. Bueno, empezamos con un comentario. Es la rama más importante del derecho privado. ¿Sale? Es más, de esta rama del derecho privado surgen otras materias que ya mencionamos. El derecho registral, el derecho notarial, el tema de las marcas y patentes, el tema referente con la cuestión de derechos de autor, etcétera, etcétera. De ahí surgen, ¿eh? Del derecho civil. Muy bien. Es más, de las obligaciones surge la propia teoría del delito. Surge inclusive muchas cuestiones del derecho penal, compañeros. ¿De dónde surge el derecho procesal? No me digan que del penal, del laboral, del administrativo, del agrario. No, compañeros. ¿Surge de dónde? Del derecho civil. ¿Sale? En este punto se regulan relaciones jurídicas muy importantes, compañeros. Hablamos de la cuestión de actos que se encuentran fuera del Estado de la cuestión del jus imperium. Si el Estado participa al mismo nivel que un particular, a ese mismo nivel. ¿Sale? Se quita esta calidad de gobernante y actúa en un vínculo de coordinación con el particular. Regula derechos básicos de todo ser humano. Regula situaciones tan elementales como son, por supuesto, vean todo lo que vamos a mencionar en estos puntos. Vean qué puede ser más elemental, compañeros, que los siguientes puntos que vamos a estudiar. Por ejemplo, la referencia con cuestiones de la persona, nombre, capacidad, el estado de familia, el patrimonio, la nacionalidad. El derecho civil
va a proteger aspectos muy importantes con este principio que se denomina, mis queridos abogados, la autonomía de la voluntad. En aquello que no contravenga disposiciones de orden público, en aquello que no vaya en contra de la moral y las buenas costumbres, en aquello que no afecte a los menores, bueno, hablamos de una autonomía de la voluntad. ¿Lo comprendemos, mis queridos abogados? ¿Vamos bien? Ok. Y bueno, son enunciados de carácter general y de cumplimiento obligatorio, y en muchas cuestiones el derecho civil tiene el carácter de supletorio. ¿Sale? El derecho civil sirve para complementar. El derecho civil sirve para dar estructura a otras materias también. Comentarios hasta aquí. ¿Dudas? ¿Opiniones, mis queridos maestros? ¿Vamos bien? Bien, profe. Ok, muy bien, compañeros. Entonces, si me lo permiten, después de todo esto que estudiamos en nuestra primera unidad, revisamos aspectos muy importantes. Yo sé, a lo mejor ustedes, muchos de ustedes me dirán, oiga, pero ¿por qué nos fuimos hasta el antecedente romano? ¿Por qué nos fuimos a estos antecedentes? Porque mis queridos maestros, ustedes hasta el maestros en Derecho Civil, pues tienen que tener un conocimiento general sobre el origen de nuestras instituciones. Por eso estudiamos cómo se organizó el derecho civil desde la propia perspectiva del derecho romano. Mencionamos la importancia que tiene la compilación que realizó ese jurisconsulto romano, ese emperador llamado Justiniano, y sobre todo estos grandes libros de las instituciones, el digesto, el códex y las novelas, la aportación que se realizó por lo menos cerca de 1000 años, tuvo una gran influencia. Señalamos la gran aportación del Código Civil francés de 1803 y por supuesto también el plan germánico, el Código Civil de Prusia, ¿verdad? Los antecedentes del derecho civil en nuestro país, dándole principal estudio y dedicación a las leyes de reforma, ¿sale? Como vimos, la aplicación de la legislación española estuvo vigente durante nuestros primeros años de país independiente. Y bueno, leyes de reforma, ley Juárez, ley Lerdo de Tejada, ley sobre el registro civil, ley de José María Iglesias sobre la venta de bienes de la iglesia, la desamortización de bienes de la iglesia, el matrimonio civil y bueno, la cuestión de la libertad de cultos para 1867. Vimos todas estas cuestiones de cómo otras materias se han disgregado del derecho civil, como el tema de los derechos de autor, como el tema de propiedad intelectual, como temas del derecho notarial, el derecho registral, la cuestión inclusive se habla de cierta autonomía del derecho de familia, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien, compañeros? Y por supuesto, con las características que hemos venido comentando. Vamos a empezar rápidamente, si así me lo permiten, con una segunda unidad. Esta segunda unidad se intitula La teoría de la ley. Damos continuidad, compañeros. ¿Vamos bien? Ok, continuamos entonces con la segunda unidad. Sí, vamos bien, licenciado. Muchas gracias. Ok, Sí, todo continuamos. muy claro. Muchas gracias. Continuamos con la segunda unidad. Bienvenidos. Gracias, licenciado. Gracias.